Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es 2018 y el día de hoy se realizó una marcha, porque nos informan que esto ya está terminando, una marcha para exigir la salida del actual fiscal de la Nación, el doctor Pedro Chávarri. Como ustedes saben, el fiscal de la Nación está envuelto en una serie de cuestionamientos, ha perdido la confianza de la población, eso lo acusan todos los sondeos de opinión y se le ha pedido incluso desde la propia Fiscalía. Hoy hemos conocido de pronunciamientos de fiscales de Puno, de Huancavelica, de la Selva Central, que le piden dar un paso al costado, le piden a su máxima autoridad, por favor, permitir que las investigaciones se desarrollen sin ningún tipo de interferencia. El Ministerio Público ha respondido y ha dicho lo siguiente, publicó un comunicado esta mañana a través de su cuenta de Twitter, donde exhorta más bien a un llamado de unidad y a la no interferencia de otros poderes o de otras fuerzas en la autonomía del Ministerio Público. Este es el comunicado formal del Ministerio Público que fue difundido durante horas de la mañana, pero lo cierto es que la marcha hoy se realizó no solamente aquí en el país, sino también en el interior, y la situación del fiscal en cuanto a las investigaciones, pero sobre todo a su credibilidad y a la representatividad que tiene frente a la Fiscalía y al cuerpo de fiscales que se supone debe representar, está cada día más debilitada. Para hablar de este y de otros temas, como por ejemplo las reformas que se están viendo ya en el Congreso, el tema del predictamen que está debatiendo la Comisión de Constitución sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, está con nosotros el doctor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. Pedro, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Encantado. Bien, ahora escuchábamos al presidente del Congreso decir que la reforma judicial era una reforma urgente, que la reforma electoral era una, o mejor dicho, la reforma política planteada por el presidente Vizcarra era una reforma que no sentían ellos tan urgente porque se iba recién a implementar en el año 2021. Ha aclarado en Primero a las 8 en comunicación con Melissa Pesquera, ha dicho que no es que se vayan a empezar a debatir el 2021, pero que dado que el problema de justicia, digamos, lo tenemos aquí y en alerta roja, y que lo otro todavía va para las elecciones próximas, esto va en un segundo plano. ¿Es un intento del fujimorismo de nuevamente patear las reformas políticas planteadas por Vizcarra o realmente hay que estudiarlas mejor, hay que analizarlas y en la medida en que en efecto no se implementarían sino hasta la próxima elección, vale la pena debatir más ampliamente, más largamente este asunto? Supongo que el presidente de la República ha enviado estos proyectos de ley con carácter de urgencia al Congreso y por lo tanto no tramitar esos proyectos de acuerdo a la urgencia que habría planteado el Ejecutivo supone violar la Constitución, porque la Constitución le faculta al presidente de la República a enviar proyectos de ley, es decir, iniciativas legislativas con el carácter de urgencia. Y por lo tanto el Parlamento está obligado, dentro de su agenda, a priorizar ese debate. Y naturalmente no solo es un planteamiento del presidente. El presidente Vizcarra ha recogido lo que es una demanda ciudadana ante la crisis sistémica del Poder Judicial, del Ministerio Público, ¿no? Y es por esa razón que tiene ese respaldo ciudadano en este momento. Lo que vemos hasta ahora es un continuo enfrentamiento entre los poderes del Estado, que afecta no solo el normal desarrollo del país, la estabilidad política, sino también está conduciendo a un panorama, porque acá faltan todavía cerca de 3 años. ¿Qué es lo que pretende el Parlamento dejando de lado las propuestas del presidente y el reclamo ciudadano? No atender, ¿no es cierto?, las justas demandas como consecuencia de esta escandalosa situación, en donde vemos que poco o nada ha cambiado desde que aparecieron, desde que se propalaron los audios del vocal supremo Inostroza, del fiscal supremo Tomás Gálvez y de la propia situación del fiscal de la Nación Chávarri. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? La señora Keiko Fujimori anuncia antes de la tramitación de la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación que lo avala políticamente. Con lo cual interfiere en el proceso ella
Y para eso la Fiscalía de la Nación no saca comunicados. Es interesante ese punto de vista, porque claro, ella podría decir, pero eres mi libertad de opinión. ¿No? Sí, pero claro, hay una responsabilidad, aun cuando ella no esté en la política activa como cabeza de Fuerza Popular, evidentemente su opinión, usted sí la considera una interferencia directa en ese proceso. Sobre todo porque ha adelantado una postura política y también legal, y va a ser muy difícil que Fuerza Popular, luego del debate parlamentario, vaya a refutar la postura que ha adelantado la señora K. Entonces acá ya hemos visto que hay de antemano un apoyo político, cueste lo que cueste, al señor fiscal de la Nación. Y lo que debemos preguntarnos es ¿por qué ese apoyo tan precipitado de la señora K al fiscal de la Nación? Y conforme van aconteciendo los hechos, vemos hasta hoy día un policía ha declarado que el fiscal de la Nación es el soporte político de Fuerza Popular y la señora K. Se está refiriendo justamente a una publicación del portal Convoca, me parece, que es este que tenemos aquí impreso. Chávarri es el fiscal del partido fujimorista, es lo que afirma el jefe policial del caso CNM Audios. El policía mencionado es Harvey Colchado. Este señor Colchado es el jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad, la DIVIAC, que es quien participó justamente en la investigación en la que se llevaron a cabo las interceptaciones telefónicas que detectaron estos actos de corrupción, ¿correcto? Claro, entonces es clara la interferencia política de la señora K para proteger al fiscal de la Nación y evitar una investigación neutral, porque eso es lo que se está reclamando con la salida o el paso al costado del fiscal de la Nación. Que no ha sido acusado por políticos, por adversarios, no, por una propia fiscal, miembro del Ministerio Público, quien ha formulado una gravísima imputación contra el fiscal de la Nación. Y si a eso le sumamos que su soporte interno en la Junta de Fiscales son el fiscal supremo Tomás Gálvez, el de los libritos, el del código mafioso, ¿no? Porque ya conforme pasan los hechos, nos vamos olvidando de los temas. Y si también hacemos una evaluación de lo que está pasando al interior del Parlamento, ya no es motivo de escándalo, por ejemplo, que el Poder Judicial haya condenado al congresista Donaire. Eso ya pasó, ¿no? El levantamiento, los pedidos continuos del Poder Judicial de levantamiento de inmunidad para que puedan ser procesados o cumplir las condenas. Claro. Entonces vemos cómo la señora K, con el apoyo del señor AG, manejan el Parlamento no de acuerdo al interés nacional, sino a su interés personal, ¿no? Y eso es muy grave, naturalmente. Volviendo al texto de Convoca, que es interesante repasar, porque es una entrevista que se le hace al coronel Colchado, él señala, por ejemplo, y esto está entrecomillado en la nota, no es que Chávarri haya estado metido de lleno en la organización criminal, pero sí se prestaba a las acciones de esa red. Es un cuello blanco, dijo el coronel Colchado, quien fue uno de los artífices, además, de la captura del terrorista Artemio. En otro momento habla precisamente de este triunvirato en la Fiscalía y dice, son estos tres fiscales, Chávarri, Rodríguez y Gálvez, los que funcionan como una unidad. Chávarri los protege, pero depende de ellos, debido a que son 5 fiscales supremos titulares. Y son ellos quienes, por mayoría, representan un respaldo ante cualquier intento de vacancia del fiscal de la Nación. Esto es lo que no permite que hasta el momento se haya podido acorralar al fiscal Chávarri y obligarlo a renunciar. Que él cuenta con esta suerte con estos 2 incondicionales que le permiten mantenerse entornillado en el cargo, porque cualquier autoridad, y eso es un tema de sentido común, cualquier autoridad, si tienes fiscales de provincia que están emitiendo comunicados, acá tenemos y durante todo el día hemos recibido los fiscales del norte, de Puno, en este caso lo último que acaba de llegar es el distrito fiscal de Huancavelica, todos pidiéndole a su manera, muy diplomáticamente, pero exhortándolo a que piense en la institución. Hoy una marcha ciudadana, caramba que ha sido una marcha pacífica, pero una marcha ha tenido una convocatoria importante y las encuestas que demuestran que el señor Chávarri ha perdido credibilidad. Entonces cualquiera se hubiera ido. Pero hay otra situación más complicada y es que el Parlamento mantiene descabezado el Consejo Nacional de la Magistratura.
no ha aprobado lo que hemos comentado hace algunas semanas. Es urgente reemplazar a los miembros del Consejo de la Magistratura que fueron removidos. ¿Por qué razón? Porque en tanto este Consejo Nacional de la Magistratura esté acéfalo, ¿no es cierto?, no se pueden precisamente sancionar a los fiscales y a los jueces. Entonces, esta es otra forma que tiene el fujialanismo en el Congreso de proteger a Inostroza, a Chávarri y a Gálvez, no tramitando el proyecto de ley con carácter de urgencia que permita, ¿no es cierto?, modificar las normas para garantizar una elección no solo democrática, sino transparente, de nuevos miembros que permitan reemplazar a los removidos. Entonces, en eso sí estaría de acuerdo con lo dicho por Salaverry. Primero lo judicial y luego la reforma política. En ese orden. Bueno, pero se pueden hacer las dos cosas. Se pueden hacer ambas, ¿no? Ok. Acá hay algo interesante que quería compartir con los televidentes por si alguno quiere ingresar a la página de Convoca. Es sumamente interesante la entrevista que le hacen al coronel Colchado, que ojalá podamos tener aquí en algún momento. Dice, añadió que esta cercanía o afinidad se sustenta en la agrupación, en que la agrupación fujimorista cuenta con la mayoría de votos en el Congreso, algo de lo que veníamos hablando. Todos estamos convencidos de quién es la señora K, pero serán las investigaciones las que lo determinen. Lo dice el policía que tuvo a su cargo la investigación de esta organización criminal conocida como los Cuellos Blancos del Puerto. El coronel Colchado indicó también que lo único que le preocupa es el poder político, debido a que, de ser ejercido de manera negativa, podría perjudicar el desarrollo de las investigaciones. Cabe anotar que la DIVIAC ha logrado desactivar 55 organizaciones criminales de alta peligrosidad y 43 bandas delincuenciales desde que comenzó a operar en agosto de 2016. Los méritos de este equipo policial hablan por sí solos. Bueno, dentro de la crisis, felizmente hay voces y funcionarios públicos, jueces y fiscales o policías, como en este caso, que no tienen temor, ¿no es cierto?, a la mafia que están enfrentando. Y por esa razón, la ciudadanía tiene que respaldar este tipo de situaciones que cada día se agravan más con esta postura que no tiene otro calificativo, cínica del fujialanismo, de negar, ¿no es cierto?, una realidad objetiva. Bueno, la Comisión de Constitución está trabajando intensamente justamente viendo el tema de la conformación de la CNM. Hay un tuit que ha publicado hace poco el congresista Miki Torres. De repente lo podríamos ver para entender cuáles son las modificaciones al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, por el presidente Martín Vizcarra. Aquí se han hecho algunas observaciones. Ayer Marisa Glave, por ejemplo, decía que ella se ha pronunciado en contra de que este nuevo CNM, con una nueva conformación, no pueda revisar lo que hizo el anterior. Que esto sí estaba planteado en el proyecto original de Vizcarra, que el nuevo CNM revisara, en tanto está demostrado que el anterior carece de idoneidad, carece de cualquier moral en sus decisiones, este nuevo estaba obligado. Y este es un cuadro que ha colocado con el hashtag Súmate a la Reforma el congresista Miki Torres, como para, digamos, promover la idea de que el fujimorismo sí está colaborando con las reformas. Versión PPK, dice, para la conformación, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Fiscal de la Nación, elegido por los anteriores. Versión Vizcarra, elegidos por una comisión especial conformada por el presidente del PJ, fiscal, presidente del TC, defensor del pueblo, contralor general. 5 titulares, 3 suplentes. Pseudo dictamen de justicia, con cargo a redacción, dice, elegidos por una comisión especial, 5 titulares, 3 suplentes. Predictamen, que es lo que tenemos hasta el momento, elegidos por comisión especial, presidente del PJ, fiscal de la Nación, TC, defensor del pueblo, contralor general, rector, universidades públicas y privadas. 9 titulares, 3 suplentes. Es un buen aporte al proyecto de Vizcarra, esta nueva conformación del CNM. Lo que creo que está ocurriendo es que esta que fue una iniciativa del fujimontesinismo, la creación de la institución del Consejo Nacional de la Magistratura, para, según ellos, evitar la politización de la Administración de Justicia, ha resultado todo lo contrario. La experiencia acontecida prueba que no solo ha habido interferencia política, sino
también corrupción. Entonces, ¿cómo se puede pretender tramitar una norma que impida, ¿no es cierto?, la acción de sanción a aquellos funcionarios que han accedido a cargos de jueces o fiscales mediante mecanismos vedados o prohibidos por la ley? Entonces, en el fondo, estaríamos frente a una norma que estaría fomentando la impunidad. Entonces, naturalmente, tenemos que oponernos a eso. Claro. ¿No? Al margen de, claro, la conformación en este caso claro, es accesoria, digamos, claro, es un tema de forma, más no de en fondo. todo caso, evitar la realización de procesos al interior del Consejo Nacional de la Magistratura para derivarlos a un proceso judicial regular en el Poder Judicial con todas las demoras del caso que esto constituye y de esta manera evitar la sanción de... Claro, a lo anterior, a lo claro. anterior. En cualquier caso es una reforma, como dirían, lo que yo dije quizá está mal porque las formas también son importantes, pero sí sería una reforma con algunas trampas, ¿no? Con algunas trampas como esa o como, por ejemplo, esta otra modificación en la que se propone que los representantes de la OMPE y el RENIEC, las cabezas de OMPE y RENIEC, sean elegidas por el Congreso en base a una terna propuesta por el Ejecutivo. Yo creo que no hay que caer en la trampa del fujialanismo, de meternos a discutir proyectos de ley que ellos tramitan, porque ahí entramos a un terreno de la confusión. Lo que tenemos que volver a rescatar es el planteamiento del referéndum, que es precisamente lo que la opinión pública ha apoyado. Acá nos están llevando a un terreno, a un debate engorroso y están dejando de lado... Pero hay un cronograma sí, aprobado. Pero la gran sí. iniciativa o propuesta que presentó ante el país el 28 de julio en su mensaje a la Nación el presidente Vizcarra y que fue lo que ocasionó este apoyo ciudadano, es el pedido del referéndum. Entonces, lo que está trabando el fujialanismo es precisamente ese referéndum, porque piensan, y tal vez en este caso con razón, que las ánforas van a repudiar la actitud, ese ejercicio abusivo del poder en su beneficio partidario o personal de sus líderes, y eso es el temor que tienen. El temor que tiene el fujialanismo es la convocatoria al referéndum. Entonces, lo que debemos nosotros reclamar es ese derecho que tiene el pueblo y también respaldar esa facultad que tiene el presidente de la República. Ahora le preguntaban en Primero a las 8, Melissa Pesquera, cuando intervino el presidente del Congreso, ella le decía, las reformas políticas o las propuestas del Congreso, en fin, llegarían a verse en un referéndum a fin de año, y el señor Salaverry le decía, es probable que se va a hacer todo lo posible, pero claro, no garantizaba. Pero es natural. No garantizaba. El fujialanismo tiene pánico a la convocatoria de un referéndum. Y lo que nosotros debemos reclamar es precisamente que ese referéndum se realice en diciembre, como lo ha pedido. ¿Por qué pánico? Porque estoy casi seguro que en este momento, con ese porcentaje en las encuestas, que ya no es de apoyo, sino de repudio a la acción política del fujialanismo en el Congreso, estoy seguro que ese referéndum va a respaldar políticamente, es decir, va a reflejar lo que las encuestas están mostrando, un apoyo a los planteamientos del presidente Vizcarra, y en buena hora, porque lo que requerimos es un cambio radical. No podemos seguir en este juego en donde nos llevan a unas trampitas y nos quieren sacar, ¿no es cierto? Y en cualquier caso, claro, el cronograma lo va decidiendo el Parlamento, no el Parlamento, sí, sino, claro, digamos, la fuerza mayoritaria en el Parlamento. Es interesante ver el tema de OMPE y RENIEC, porque esto es parte de una reforma electoral que todavía no cuaja y que es importante que haya nuevas reglas para los próximos comicios. Se han pronunciado en contra de esta elección. ¿Usted cree, en principio, está de acuerdo con las críticas que hacen congresistas como Alberto de Belaúnde, digamos, que se politiza la OMPE y la RENIEC si es que la elección se produce en el Congreso a partir de una terna del Ejecutivo? Así es, porque tiene un origen en donde se podrían plantear situaciones también de vetos políticos. Y lo que hay que dar son señales claras para tener elecciones generales
neutrales y democráticas. Y politizando precisamente el nombramiento de las personas encargadas de organizar los procesos electorales, genera un ambiente de desconfianza, naturalmente. Acá es interesante, ¿no? Porque uno diría que una cosa no tiene que ver con la otra. Pero, en efecto, la nueva conformación y la nueva manera de elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que se aprueba, digamos, por concurso público, o sea, eso sí es una cosa que ha conservado, digamos, que ha respetado el proyecto original. Sin embargo, le prohíben, como decíamos al inicio, que este nuevo CNM renovado y elegido con las garantías que todos queremos, revise lo anterior, es decir, lo hecho por el doctor Rock, ¿no? Por todos los que conocemos, los que se tenían estas reuniones y ponían fiscales y movían expedientes de un lado para otro, fiscales que movían expedientes de un lado para otro, no van a poder revisar lo anterior, pero tampoco van a poder elegir a las autoridades electorales. Así es. Entonces es quitarle atribuciones, es decir, ok, voy a nombrar un nuevo CNM, pero ojo, lo que ha hecho mi CNM, tú no lo vas a poder revertir. Y además te voy a amarrar de manos para que tomes decisiones objetivas en la próxima elección. Así es. Y también Fuerza Popular, por órdenes de la señora K, ha sacado de la agenda de la discusión política tipificar como delito el financiamiento ilegal de las campañas. Y ese es otro proyecto de ley que debemos reclamar nosotros para evitar precisamente en la próxima elección el financiamiento ilegal de las campañas. ¿Por qué hasta ahora la señora Fujimori, que tiene el control del Parlamento, no da una muestra de cambio de actitud y impulsa para que el Congreso apruebe una ley tipificando como delito en el Código Penal el financiamiento ilegal de las campañas? Ya viene este pedido siendo solicitado por diversos sectores, ¿no es cierto?, durante meses, desde que estalló el escándalo de Lavajato. Y simplemente el Parlamento se niega a acoger esta justa demanda popular. ¿Hasta cuándo, hay que preguntarnos, la señora K va a seguir bloqueando la iniciativa legislativa que permitirá que se sancione penalmente a aquellos candidatos que financian ilegalmente sus campañas? Ahora, si uno lo ve desde esa lógica, uno diría, pero el fujimorismo entonces va camino al suicidio, va camino a la muerte como proyecto político, porque al margen de lo que puedan hacer desde el poder, este descontento ciudadano va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo, y ya conocemos las consecuencias de lo que es un descontento social, y el propio fujimorismo lo ha vivido en carne propia, cuando traiciona, ¿no? Cuando comete traiciones e ilegalidades. Ya vimos lo que pasó primero con Alberto. Keiko está siguiendo esos pasos. Bueno, y en este caso también hay que reclamarle al presidente Vizcarra, porque el presidente Vizcarra ha podido también pedir delegación de facultades legislativas para dictar un decreto legislativo, ya que el Parlamento no quiere aprobar esta sanción penal, que lo haga el Ejecutivo vía delegación de facultades legislativas. ¿Hasta qué momento va a seguir este conflicto? Leía esas declaraciones y por eso lo invitamos al programa cuando usted dice esta confrontación no conduce a nada. Absolutamente. ¿Pero se puede a nada. tender puentes con el fujimorismo? Bueno, hay que hacer todos los esfuerzos posibles, ¿no es cierto? El presidente ha dado muestras al no plantear la cuestión de confianza, al no pedir delegación de facultades legislativas, le ha dado la oportunidad al Congreso para que considere, evalúe, discuta sus proyectos de ley, que ha recibido como respuesta política el presidente Vizcarra. En un primer momento, una campaña de improperios e de insultos, mentiroso, felón, etcétera. Cuando el fujialanismo vio que eso no funcionaba, cambiaron de táctica, que son absurdos los proyectos, que no tienen respaldo, entre otras cosas, oponiéndose al referéndum. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar en este enfrentamiento? Tiene que haber un límite, y el presidente tiene que sopesar si esto es conveniente para la estabilidad política del país y para el mantenimiento del sistema democrático. Sobre lo que debería hacer el presidente desde su perspectiva y también sobre esta suerte de reconciliación
entre Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Me gustaría conocer su opinión, pero debemos cumplir con un corte comercial. Vamos al corte y regresamos con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, para seguir hablando del contexto político actual. Mientras que la reforma judicial es urgente, es inmediata, porque no podemos seguir con un CNM descabezado, porque no podemos seguir sin un organismo que nombre jueces y fiscales probos y honorables que nos den confianza. La reforma política aún la veremos plasmada dentro de 3 años, pero no nos negamos a eso. Hay mucho tiempo todavía por delante hasta el 2021 para tratar estos temas. El día de hoy, lo que nos compromete, lo que nos lleva a trabajar sin descanso en el Congreso, sin semana de representación, sesionando permanentemente, fijando fechas y plazos para debatir y aprobar estas normas, es la reforma del sistema de administración de justicia, que será una reforma más importante, creo que yo, la más importante que ha sufrido esta Constitución desde 1993. El día de hoy, desafortunadamente nos dan muestras de querer avanzar en el proceso de reforma y por otro lado nos ponen un predictamen en el cual se están designando a los jefes de la OMPE y de la RENIEC a través del Congreso. Y eso pues nos genera ciertas suspicacias que no creo que deben estar en los escenarios en este momento, porque después ¿qué pasa? Como nosotros no vamos a estar de acuerdo con esa posibilidad, entonces al ser mayoría ellos y aprobar el dictamen y pase a su debate en el Pleno, lo aprobarán con su mayoría. Y de esa manera querrán llevarlo al referéndum, un referéndum en el que obviamente nosotros no vamos a querer que se consulte de esa forma como se está pretendiendo consultar. Y si no se consulta así, de repente lo aprueban en una segunda legislatura. Es decir, yo no creo realmente que estemos caminando positivamente en el proceso de reforma. Dos anotaciones que hacíamos aquí nuestro invitado y yo a propósito de lo que acabamos de escuchar. Primero, las declaraciones del presidente del Congreso, acompañado por este grupo de élite del fujimorismo. Veíamos a Marta Chávez después de mucho tiempo, ¿no? Del fujimorismo puro y duro. Del fujimorismo puro y duro. Luz Salgado también, otra representante del mismo, ¿no? Haciendo este pronunciamiento, anunciando lo que conversamos al inicio, el hecho de que lo judicial es urgente. Ahora, lo judicial es urgente, pero... Y el presidente del Congreso parecía en su estilo oratorio estar imitando al Alan García de la década del 80, ¿no? Bueno, no olvidemos los orígenes políticos del señor Daniel Salaverry, ¿no? Así. O sea, debe haber sido algún discípulo, ¿no? El corazoncito al final pesa. El corazoncito pesa y las formas se pegan, Así es. En cualquier caso, algo que preguntarle al presidente del Congreso sería si ustedes están tan dispuestos, señores de la bancada de Fuerza Popular, en realmente hacer algo por la justicia de este país. ¿Qué pasa con el fiscal, no? No nos olvidemos que el Ministerio Público es parte de esa estructura. Es la parte de la justicia que ellos quieren reformar. Así es. Uno, no es todo. Y lo otro interesante, y sobre eso sí quería pedirle la habría opinión. que preguntarle también qué pasó con el audio que él dijo que existía entre Mamani y el expresidente Kuczynski, en donde supuestamente Mamani estaba siendo seducido por Kuczynski o se estaban comprando los votos. Este señor, presidente del Congreso, cuando no tenía ese cargo, en una conferencia pública dijo ante el país que ese audio existía. Ahora que tiene todo el poder como presidente del Congreso, habría que exigirle que difunda ese audio. Eso por un lado. Y lo otro que advierte Patricia Donaire es una suerte de caballo de Troya, ¿no? Es decir, ¿quieres tu reforma? ¿Quieres tu referéndum? Vamos a tener el referéndum, pero con el dictamen lo que se va a votar a favor y en contra va a ser lo que yo te voy a poner. O sea, el CNM que yo apruebo, la reforma del CNM. Y en ese caso, claro, hay un entusiasmo en la ciudadanía por apoyar el referéndum, pero el peligro es que ese referéndum sea tramposo. Bueno, ese es el riesgo desde que se instaló este Congreso, en realidad. No es algo que está ocurriendo ahora. Las formas y el estilo que ejerce la política del fujimorismo con el apoyo del aprismo es conocida. O sea que esto no debería
llamarnos la atención. Pero es bien peligroso porque naturalmente. cuando uno le pregunta a los ciudadanos, ¿usted está a favor del referéndum, de la reforma? Dice sí, pero lo que va a pensar es que va a ir a votar para apoyar la reforma del presidente, pero no es esa reforma. Bueno. Y ahí entra la figura del jefe de Estado, Claro. a quien también debemos, obviamente, decirle que no basta con haber presentado el proyecto y luego que el Congreso lo maneje y lo apruebe como le parezca. Y también de su gabinete, ¿no? Porque da la impresión de que en este contexto, en este debate político y jurídico, tenemos ministros fantasmales, ¿no? Aquí debería estar el ministro de Justicia. Bueno, sí, pero me refiero al gabinete en su conjunto, ¿no? Y el presidente, naturalmente, tiene que contar con ese respaldo para que ese proyecto que él ha presentado llegue a buen puerto. Si no, ¿Qué puede hacer el presidente que no está haciendo? Digamos, yo decía, basta con entregar el sobre, No. en eso estamos de acuerdo, no basta con eso. Lo que el presidente tiene que, en primer lugar, y creo que lo ha hecho en un comienzo, es intentar un entendimiento, no forzar al Parlamento, porque no es cierto lo que se ha dicho que ha presionado al Parlamento, ¿no? Él, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y naturalmente el ejercicio regular de un derecho no constituye una amenaza, ha presentado estos proyectos, no para amenazar, sino recogiendo un sentir ciudadano. Esta obstrucción del Parlamento, ¿cuánto tiempo va a durar? El presidente tiene que sopesar eso también, el costo para el país de un ambiente de inestabilidad política. Y tendrá que evaluar los tiempos. Si no le funciona un diálogo, que creo que la ciudadanía reclama en su conjunto, si esta posición de boicot a las iniciativas presidenciales continúa, en algún momento el presidente va a tener que evaluar el envío de un presidente del Consejo de Ministros para hacer una cuestión de confianza. El país no aguanta cerca de 3 años esta situación. Es decir, si el Congreso, la pregunta es concreta, si el Congreso aprobara, como dice Patricia Donaire, esta reforma del CNM con los cambios y con las modificaciones que Fuerza Popular ha metido para tener un CNM ciertamente maniatado, ¿no? y con una OMPE y un RENIEC, digamos, que esté politizada la elección de las cabezas, y el presidente se opusiera a eso, el presidente puede presentar una cuestión de confianza. Enviando al Consejo de Ministros, naturalmente. Sí. Es decir, si lo que se aprueba por el Parlamento, o sea, no es que apruebe el Parlamento y ahí acabó la historia, hay una reacción del Ejecutivo. Tiene que haber una reacción naturalmente. Del Ejecutivo. ¿Pero el control de daños podría hacerse antes? ¿Es a eso a lo que se refiere? Es el presidente el que debe medir el pulso de la política diariamente, ¿no? Entonces, tampoco es que todo el poder... ¿Le ha faltado viada en esta última etapa al presidente? Digo, fuerza... Creo que ha cometido algunos errores. Por ejemplo, errores que también se han apreciado y ha aprovechado la señora K. Las famosas reuniones ¿Con secretas. Pedro Pablo Kuczynski? No, las reuniones secretas ya. ¿No? Sí. Que motivaron toda esta campaña de demolición, de mentiroso. Podríamos interpretarlo de dos maneras. Sí, le ha pasado factura, pero no como se podría esperar o no como quisieran los que publicaron eso que pasara. ¿Y por qué razón? Porque también esta campaña de plantear la vacancia contra el presidente no tiene sustento constitucional. Pero hay una campaña de vacancia porque el fujimorismo lo ha negado en todos los idiomas. La propia Keiko Fujimori anteriormente también. Y vimos cómo en 9 días forzaron una vacancia express que no prosperó y que luego, como consecuencia de los hechos indefendibles en los cuales estaba involucrado... Que no es el caso Vizcarra. Que no es el caso Vizcarra, él se vio forzado a renunciar a la jefatura de Estado y como consecuencia de ello, la salida fue constitucional. Por eso no podría ser express en el caso Vizcarra, bueno, salvo que no solo eso, sino que creo no hay fundamentos para sustentar un pedido de vacancia, al margen que en este momento tampoco cuentan con los votos suficientes que en la anterior oportunidad aparentemente los tenían. Entonces, creo que es una violación a la Constitución, una desnaturalización, convertir
el pedido de vacancia en una especie de voto de censura contra el jefe de gobierno que existe en el sistema parlamentario y no en nuestro esquema constitucional, en donde además el presidente no puede ser acusado durante su mandato presidencial. Por esa razón, cuando han intentado la semana pasada citar nuevamente al presidente para interrogarlo, creo que también, si no hay nuevos hechos, si ya el presidente no se ha vuelto a escuchar sobre esa situación. Porque es porque claramente no hay tampoco ahí un respaldo constitucional porque en el fondo lo que quiere hacer el fujialanismo es presionar políticamente. Tengo una última pregunta, no quería que me gane el tiempo. A ver, el presidente también, y hay que ser honestos en decirlo, zanjó con la figura de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski no estaba en la situación de Vizcarra, lo sabemos, es decir, a ver, le había dado, ¿no? Le había servido el plato a la oposición en el Parlamento con este tema de Odebrecht y de sus empresas. No es el caso de Vizcarra. Vizcarra se mantuvo cauto, no anunciaba su renuncia con Mercedes Arauz, y eso le valió también. Cuando llegó el presidente Vizcarra, cuando vino de Canadá, yo recuerdo haber estado en esa cobertura, la cantidad de gente que lo esperaba en el aeropuerto era porque él había zanjado con estos y con los otros. Se había mantenido clean. Pero reunirse con Pedro Pablo Kuczynski, ¿es bueno o malo? Y con esto terminó. La vicepresidenta Arauz ha declarado que se han reunido para intercambiar criterios políticos. Creo que como consejero político el expresidente Kuczynski es un pésimo consejero y que mal haría el presidente Vizcarra en hacerle caso al presidente Kuczynski, que él mismo en este momento se debe estar arrepintiendo de todos los errores, temores que tuvo frente al fujialanismo, ¿no? Muchas gracias, Pedro, como siempre, por estar con nosotros. Gracias. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la congresista Maritza García. Ustedes saben, ha sido suspendida 120 días. Ella es una congresista que forma parte del grupo de Kenji Fujimori, los denominados Avengers, y el día de hoy se ha conocido a través de Útero.p información sumamente interesante de la forma en que se manejarían las cosas al interno de Fuerza Popular, especialmente durante el tiempo en que se escogía candidatos al Congreso de la República en el interior del país. Y luego, cuando se produjo este cisma con el distanciamiento de Kenji Fujimori, ella nos va a contar sobre esto y también le preguntaremos, obviamente, sobre su situación actual. Regresamos. Muy bien, continuamos en 2018 y el título de esta nota publicada por Útero.p es La historia no contada sobre la pesadilla de una ex Avenger que se atrevió a desafiar el poder de Keiko en Fuerza Popular. De eso y más vamos a hablar con la congresista Maritza García, que está esta noche con nosotros. Bienvenida. Gracias, Maritza. Gracias, muy buenas noches. ¿Usted cómo analiza su situación actual? Es decir, se dice que lo que queda simplemente es el desafuero. ¿Es consciente usted que va a dejar de ser congresista? Mira, Mavila, soy consciente porque se evidencia y todo el pueblo peruano es testigo de que hay demasiado abuso de poder de parte de Fuerza Popular y que hay un blindaje evidentemente arbitrario y para los amigos. En este caso hemos visto cómo el señor Becerril ha sido abruptamente blindado por la Comisión de Ética. No obstante que la Comisión de Ética puede investigarlo y que si de los hechos investigados según el reglamento se evidencia que hay delito, él podía pasar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tal cual lo hicieron conmigo, no obstante que a mí el Ministerio Público en una larga investigación de casi 2 años determinó que no había certificado falso, que no me voy a cansar de decirle a la población, y que no había ninguna falsa declaración en hoja de vida. La Comisión de Ética, violando el propio reglamento, que es lamentable porque son parlamentarios y tenemos que dar el ejemplo al país en la aplicación de las normas, no obstante que el artículo 41 del reglamento de ética prohibía expresamente sancionarme porque ya había un mismo hecho investigado y archivado, la Comisión de Ética procedió a sancionarme y suspenderme por 120 días. Luego lo pasan a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no obstante que también la Constitución señala que únicamente pueden ser investigados los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones cometan un delito o una infracción constitucional. En este caso yo me pregunto
Ahora, ¿qué infracción constitucional o delito podría yo haber cometido? La presidenta de la Comisión de Ética no es fujimorista, Por ¿no? Es supuesto. Janet Sánchez. Entonces, Sí, no tengo ahí sí, digamos, ¿por qué tendría que echarle la responsabilidad, atribuirle la responsabilidad a la Comisión de Ética? No, al contrario, no estoy echando la responsabilidad a la presidenta, sino a la astucia y la argucia que utilizaron, recuerde usted, en pleno debate, cuando se incorpora una cuestión previa para solicitar que mi caso pase a la subcomisión, porque el informe ético no tenía una sanción, no opinaba para que se derive mi tema a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y astutamente Úrsula Letona, como abogada, plantea una cuestión previa que no está prevista para esa solicitud, que está prevista para otros mecanismos. Entonces, discriminatorio, selectivo, cuando se sanciona a congresistas. Aquí se sanciona a los que no son leales a Keiko y los que son leales están blindados. Por supuesto que sí, Mávila, y se sanciona sobre todo a aquellos que no quieren obedecer las directivas o las directrices de la señora K, que sabemos que se dan a la interna y que hemos sido víctimas muchas parlamentarias. Que no tengamos algunas la valentía de poder hablar es difícil, porque mira lo que me cuesta mi carrera política, mis títulos, que con tanto sacrificio los he cursado los 2 estudios universitarios y que he probado de manera fehaciente que había una colusión desde la época de mi campaña hasta el momento que llegaba a la política. Eso es lo que destaca el reportaje que hoy se publica en Útero, que el problema con usted viene desde antes de la campaña, es decir, cuando casi queda fuera de la lista de Fuerza Popular, y aquí hablan de un enfrentamiento directo con otra congresista que es Carla Schaefer. Sí, mira, yo creo que el sol no se puede tapar con un dedo. Efectivamente, lo he dicho, a mí me reincorporó el Jurado Nacional de Elecciones porque yo inicié una batalla legal. ¿Por qué? Porque demostré precisamente que no había causal para excluirme de la lista parlamentaria. ¿La habían excluido de la lista de Fuerza Popular? Me habían excluido, y a los 3 días antes de la campaña... ¿Y la habían excluido por Carla Schaefer? Me habían excluido por órdenes expresas, primero, o tengo que decirlo con toda honestidad. Arriba de Carla Schaefer había otra persona que también tenía muchos intereses en que yo salga porque obviamente le hacía sombra a Carla. No, bueno, no vale la pena mencionar el nombre porque ya no está en el partido político. ¿Pero qué cargo ocupaba? Pero era una de los altos jefes, altos mandos de Fuerza Popular. Pero Carla Schaefer, no solamente eso, he demostrado en el reportaje Cuarto Poder que hace el señor Llovera que había relación directa con mi execitaria. Es decir, o sea, ¿qué les hice yo a Fuerza Popular para que se ensañen tanto conmigo, así tan abruptamente, y que me tejan una sobre otra y sobre otra cosa? Pero la verdad, Mávila, la verdad yo creo que se la debo al pueblo peruano, la verdad se la debo a mis electores. Yo fui absuelta y no hay razón ni motivo legal alguno para que me vuelvan a procesar por un delito que ya fue archivado por el Ministerio Público. Yo en este momento aprovecho las cámaras para hacer un llamado y decirle a la señora Kat que si hay algunos parlamentarios que le tienen miedo, pues allá ellos, pero yo no tengo por qué tener miedo, porque quien tiene la verdad no tiene miedo. ¿Qué pasa? ¿Por qué es este miedo del que se habla tanto al interior de Fuerza Popular? ¿Qué cosa, a ver, qué tienen información sobre ustedes, expedientes? ¿Qué capacidad podría tener la dirigencia ante un congresista que, a ver, honestamente, no quiero hablar de un caso en particular, simplemente se quiere distanciar de la bancada? Porque aquí en el reportaje se habla incluso de amenazas de los propios asesores, de la señora Ana Herz, de Pierre Figari, de la propia Keiko Fujimori a través de llamadas telefónicas. ¿Cuál es esa manera de retener a los congresistas a la fuerza y bajo amenazas? ¿De qué se puede amenazar a un congresista, a un miembro de la bancada? Es lamentable, cuando uno llega a un partido político, llega con una esperanza de poder servir al pueblo, a tu país. Sin embargo, cuando yo llegué a la bancada de Fuerza Popular, me percaté que la única forma de poder hacer patria, entre comillas, con ellos, era alineándose políticamente. Si tú pero tenías es lo una correcto. Si usted escoge un partido, no es porque está de acuerdo con esa línea para lo política. correcto, no para lo incorrecto. Por eso. Nosotros hemos visto, y todos los peruanos somos testigos, de cómo es la baja que tiene la señora Keiko Fujimori por precisamente que la gente no comparte el abuso de poder. En principio usted quería ser parte de esa lista. Por supuesto yo llego con ese ánimo de trabajar, pero cuando me veo con esta serie de hechos que te empiezan a tejer, a crear, a manejar, a llamar, a decir tienes que hacer esto, tienes que hacerlo de acá, pues no, nosotros somos representantes de nuestra región, somos congresistas de la República y como tal nos debemos al pueblo. Si bien es cierto, hay un respeto que hay que guardar a las ciertas directivas del partido político y a las reuniones de bancada, los acuerdos mayoritarios, pero hay ciertos momentos en que los votos son de conciencia y es ahí donde precisamente se desata el problema. Acá hay una situación que yo quería comentarle. Dice, fue Maritza García la que lanzó la idea de votar en contra de la norma, se refieren a la ley antitránsfuga.
Correcto. Mientras debatían, según las fuentes consultadas por este útero, por el portal, entró al baño la legisladora Alejandra Aramayo, escuchó la conversación y se unió a la intención rebelde. Es decir, Alejandra Aramayo le había dado la razón a usted. Bueno, en ese momento, cuando estuvimos ¿Esto en es el verdad? baño, sí, es verdad, Sí. por supuesto. Una estuvimos en vez el baño. acordado, minutos después de dejar el baño, cada una de las legisladoras recibió la llamada telefónica de Pierre Figari o de Ana Hertz, advirtiéndoles que votar a favor de la ley antitránsfuga era un acuerdo de bancada y que de hacer lo contrario tendrían que atenerse a las consecuencias. Las consecuencias era que se iniciara este tipo de acciones contra usted. Pero Alejandra Aramayo se sometió y todavía es parte de la bancada. ¿Hay elementos para amenazar a Alejandra Aramayo? Alejandra Aramayo, no olvides que tuvo un proceso en ética que fue archivado de manera inmediata, pero ella, cuando pasó esta reunión en el baño, luego salió porque nos llamaron la atención y nos reunimos y Alejandra Aramayo dijo que ella había interpretado mal y que ya no estaba de acuerdo. Precisamente ella fue la persona que informó a la bancada de lo que estaba pasando en el baño, que era el único lugar de refugio de los llantos, de la depresión y de todas las situaciones que nosotros vivíamos. ¿Cuántos congresistas estaban ese día? Habían varias congresistas, sobre todo eran mujeres, recuerdo, ¿Llantos, y depresiones? abogadas. ¿Por qué? Por Hasta supuesto, ese punto, porque uno puede discrepar políticamente, pero llegar al llanto y a la ¿Por depresión. qué? Porque yo he visto compañeras incluso y luego me tocó a mí, porque al principio yo no era víctima de estas patrañas, pero después me tocó a mí y lo he vivido en carne propia y sé cómo opera Fuerza Popular. Y es eso lo que hoy estamos viendo. O sea, si hay muchos parlamentarios que están sometidos ahí, no sé por qué será, porque recuerde usted que tiene 25 firmas a favor de Kenji Fujimori que le dieron su respaldo y que luego cambiaron de parecer. Entonces, esto demuestra que definitivamente Fuerza Popular está manejando las cosas como ellos quieren, está aplicando la ley del embudo, para sus amigos todo, para sus enemigos nada. Mire usted, le acabo de señalar el caso de Becerril, es tan patético, tan evidente, y cómo a la inversa, a él lo han excluido de la investigación, han suspendido la investigación para dejarle en stand-by. ¿Es verdad que Joaquín Ramírez se cruzó con usted en el aeropuerto y le dijo que baje la guardia? En una oportunidad me crucé con Joaquín Ramírez en el aeropuerto y bueno, Joaquín quiso no invitarme, sino pedirme que me podía llevar en su carro, pero le dije que estaba esperando mi carro. Y pero le pidió que baje la guardia. Me dijo que pasaba con los problemas. Yo le dije a Joaquín, yo jamás voy a... bajar el tono de sus críticas o de sus diferencias. Exactamente, y le dije que y bueno, es verdad no era que para posible tratar de convencerla de que estuviera del lado de las decisiones de la bancada y se sometiera a la disciplina, le depositaron una cantidad de dinero para financiar los gastos tras la muerte de su padre. A ver, Mávila, esas son cosas minúsculas que se han suscitado al interior de la bancada. El partido le depositó 7,000 soles en la cuenta para los gastos de sepelio y le envió un ramo de flores. De esta manera lo que quería era acercarse y tratar de limar asperezas. ¿Esa era la forma de limar asperezas? Habían diferentes formas. ¿O es la forma? Porque Fuerza Popular continúa existiendo. Hay diferentes formas de limar asperezas, dándote comisiones, haciéndote obsequios, o el tema de las amenazas. Yo, Mávila, lo voy a reservar para su momento indicado con las pruebas contundentes, que sí las tengo. Pero entonces estaría mintiendo. Pero si usted me dice que hay pruebas, entonces es que esto es cierto. Simplemente falta mostrar las pruebas. Por supuesto, no tengo por qué atribuir o imputar hechos que no son ciertos. Los he dicho, no es la primera vez que lo digo. Lo he conversado también con parlamentarios a la interna de lo que ha pasado, porque creo que he sido víctima una vez más de estas grandes patrañas de Fuerza Popular, porque no se saben conducir como partido político. Un partido político, Mávila, no es tener a todos encadenados y decirles tú vas a hacer lo que yo digo. Un partido político es dejar que cada político ponga su manifestación de voluntad de acuerdo a sus convicciones políticas. Correcto. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Maritza García porque hay más en este reportaje y hay más que conversar con ella. Muy bien, acá tenemos otros episodios que quería también cotejar con la congresista Maritza García. Dice, cuando estaban por abordar el tema de la vacancia, entró como un rayo de luz Luz Salgado, acompañada de Alejandra Aramayo, Milagro Salazar y el Pastor González. La veterana del fujimorismo estaba molesta, su rostro era de furia. Esto cuando estaban reunidos ya con Kenji, recuerdo, el día famoso del debate. ¿Es correcto? Creo que no es un tema nuevo, es un tema que se ha dicho en el Pleno. Se dirigió, el hijo de Alberto fue breve y le dijo, si votas en contra de la vacancia, tu hermana mañana va presa, ya está su resolución. Tiró la puerta y regresó al hemiciclo. ¿Es verdad que Luz Salgado hizo eso? Bueno, no es la primera vez que sale esta noticia. Esa noticia ha sido difundida en el Pleno en un debate cuando hice mi defensa al interior de la bancada de Fuerza Popular. No fue un debate interno del partido en el que yo hice mis descargos y hice ver todo lo que había ocurrido. ¿A qué resolución se refería Luz Salgado? Desconozco a qué resolución se refería, si existía o no existía o era un mecanismo de presión, desconozco. Pero al margen de ello, Mávila, lo que yo creo es que el periodismo serio como ustedes deben encargarse de investigar a fondo estos hechos, que son lo más importante para mí. O sea, los abusos de poder no pueden ser permitidos. Ya hemos tenido los antecedentes que han pasado con el caso de los señores Bienvenido y Guillermo,
y yo tampoco quisiera ser víctima de estos abusos de poder. Si bien ¿Qué es cierto, la otros situación de ellos es abusos ha diferente, sufrido usted que no estén aquí documentados? hay muchas situaciones más que aún guardo, ¿Que todavía continúan? que todavía continúan, es cierto, no han cesado. Mire usted lo que está pasando. No tengo ni siquiera seguridad, Mávila. Y sigo siendo congresista de la República. Y el hecho de que esté suspendida no le da derecho al Parlamento a quitarme la seguridad. Usted legalmente? ¿Cuál es el siguiente paso? Primero, esperar la decisión. Esperar la decisión arbitraria, a todas luces arbitraria. La Constitución no permite, bajo ningún punto de vista, que un parlamentario sea sometido a una subcomisión de acusaciones cuando hay un hecho que no ha sido cometido en el ejercicio de sus funciones. Y en mi caso ni siquiera se cometió ni antes, ni durante, ni después. En consecuencia, esperaré para tomar las acciones correspondientes y seguir luchando por mi verdad, Mávila, porque la verdad es única. Y yo espero que la prensa haga una investigación profunda de estos hechos para que no siga sucediendo que el Parlamento se llene de los parlamentarios que Fuerza Popular quiere, porque a nosotros nos eligió el pueblo peruano. Claro, yo me refería a los otros abusos porque es importante conocer, se dice mucho en efecto de Fuerza Popular y de esta suerte de verticalidad al interior. Por eso es que le hacía la pregunta. Usted... yo le digo, es prácticamente un hecho cosas. Que usted vaya a ser desaforada. ¿Qué hará después de dejar el Interpondré las Parlamento? acciones legales correspondientes, seguiré luchando por el país, seguiré luchando por mi pueblo de donde esté, porque es parte de mi convicción personal. Muy bien. Maritza, ¿algo más que agregar sobre su caso? Sencillamente que el pueblo peruano sepa que jamás mentí, Mávila, que jamás mentí y que todo lo que hice lo hice bajo mis esfuerzos personales, porque hice una carrera profesional después de haber sido madre. Usted y eso insiste en que lo de la denuncia, el tema de sus grados académicos y esto también fue una patraña orquestada desde la dirigencia de Fuerza Popular. Mávila, el reportaje de Cuarto Poder es clarísimo, con las pruebas hace el descargo, no con lo que yo digo, sino con los Tengo medios en la de línea prueba. telefónica a la congresista Me parece Úrsula bien y me Letona, parece bien que me dé derecho a la réplica. A la que usted, a la réplica es su después de que la derecho de señora réplica, hable. después de lo que usted ha dicho. Úrsula, bienvenida, muy buenas noches. Hola Mávila, muy buenas noches. Buenas escuchamos. noches a la congresista García. La verdad, lamento profundamente cada una de las expresiones, no solamente falaces, sino absolutamente desleales con el partido que le dio la oportunidad de llegar al Congreso. La señora García ha enfrentado un proceso en ética por hechos que no tienen nada que ver con Fuerza Popular. La Universidad de Piura optó por retirarle los grados, se evidenció bajo la presidencia de la señora Janet Sánchez, que es la que ha sustentado el informe, que ella habría mentido en su hoja de vida. Y el resultado es este. Y así como sucedió en el caso de la congresista Ponce, donde al haber evidencias que podrían significar la comisión de un delito o una infracción constitucional y se han remitido los actuados al Ministerio Público y a la subcomisión, yo en el Pleno solicité que en el caso de la señora García también se haga lo mismo, en el entendido que hay suficientes indicios. Se investigará y la señora García tiene el derecho de ejercer la defensa, pero lo que no podemos permitir es que ella se refiera bajo imputaciones calumniosas a congresistas como Carla Schaeffer, como Alejandra Aramayo, que no han hecho otra cosa que hacer su trabajo. Y la señora García tiene problemas legales antes de estar en Fuerza Popular. Entonces no puede ser posible que nos culpe por hechos que son absolutamente de su responsabilidad y que han sido evidenciados a lo largo del proceso. Úrsula, solo una repregunta. Si esos problemas legales existían, ¿por qué permitieron que formara parte de Fuerza Popular? Yo entiendo que el tema de la señora García y la falsedad de su hoja de vida son temas que se debieron detectar a través de este portal de transparencia del jurado. No se hizo, entiendo que hubo una intención, efectivamente ella lo ha confirmado, de tacharla por el ejercicio legal que ella tuvo con personas cuestionadas y que efectivamente ella ganó en el jurado y fue el jurado quien ordenó a Fuerza Popular la incluya en la lista. Correcto, Úrsula. Gracias por esa comunicación y gracias también a la congresista ¿Me dejas García? el derecho a réplica, Sí, Mávila, tiene un 10 minuto? segundos porque nos cortan del aire. Nos Sencillamente para decirle, Letona, que me da muchísima pena que estando dentro de la comisión no sepa que el caso fue archivado por el Ministerio Público y que no hay ninguna investigación en mi contra en ese sentido. Gracias, Mávila. Muy bien. Y nosotros también nos despedimos. Hasta mañana. Gracias.